Nos encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Es la epístola de Pablo a los Efesios, es el capítulo 6 y estamos considerando el tema de la armadura de Dios. El tema de la armadura de Dios que Pablo desarrolla aquí al concluir esta epístola a los Efesios. Y nos encontramos en el capítulo 6 y el versículo 14, donde el apóstol ha entrado ya en una descripción de lo que es esa armadura de Dios. Y nos dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En esta ocasión consideramos la segunda parte del versículo 14 y tenemos en cuenta la primera parte donde dice, estad pues firmes, vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes. ¿Cómo podemos estar firmes? Vestidos con la coraza de justicia. Y cuando miramos un pasaje como este, solemos pensar que fundamentalmente el apóstol Pablo, al describir esta armadura del cristiano, tiene en mente lo que si fuera la visión de una especie de soldado romano. Es decir, consideramos que el apóstol Pablo estaba familiarizado con las legiones romanas y que, por tanto, pensando en un soldado romano, pensando en el equipo de un soldado romano, pues él está aquí describiendo al cristiano. De alguna manera, nosotros podemos pensar que es así, pero lo que hace aquí el apóstol Pablo es mucho más profundo que todo eso. En realidad, lo que tiene en mente fundamentalmente es el Antiguo Testamento y cómo allí en el Antiguo Testamento se nos presenta a Dios mismo como un guerrero. Dios es un guerrero. Y en el capítulo 59 de Isaías, que estábamos leyendo hace un momento, al comenzar esta reunión, encontramos justamente esa descripción de ese Dios como un Dios guerrero. Y me gustaría que lo pudiéramos mirar con atención. Se encuentra en el capítulo 59 y en el versículo 17 del capítulo 59 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de un manto. Y por tanto, Isaías nos está trayendo aquí una visión de Dios como un guerrero que se viste de justicia como con una coraza. Es aquí, por tanto, donde podemos encontrar el pensamiento también del apóstol Pablo. Más que pensar, en primer lugar, en el soldado romano, él tiene en mente lo que es el Antiguo Testamento y la descripción de Dios como un guerrero. Me pregunto si alguna vez, cuando has pensado en Dios, has pensado en Dios como un guerrero. Esto es lo que tiene la palabra de Dios, que nos permite profundizar más y más en la riqueza que hay en el carácter mismo de Dios. Y cuando somos expuestos a la palabra de Dios, pues podemos apreciar entonces de una manera mucho más clara cuál es el carácter de este Dios. Y es que aquí se presenta como un guerrero. ¿Por qué se presentaría Dios bajo una imagen como esta? ¿Lo has pensado alguna vez? ¿Por qué como guerrero? Y la respuesta la encontramos precisamente en un capítulo como el capítulo 59 de Isaías. Aquí encontramos a la humanidad y en particular al pueblo de Dios cautivo de un enemigo del cual no puede librarse. Ese enemigo es nuestro pecado. El pecado, la Escritura nos dice, nos ha hecho sus esclavos, de tal manera que obedecemos todas sus maquinaciones. Sabemos que Satanás está también detrás del pecado. Y por tanto, la descripción que nos trae un capítulo como este, el capítulo 59 de Isaías, es del pueblo de Dios, pero un pueblo que se encuentra bajo la cautividad de su propio pecado. Podemos ver algunos versículos para poder demostrarlo. Dice, por ejemplo, en el primero de los versículos, he aquí,
no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y sigue una descripción, un catálogo terrible del pecado del pueblo. Vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esa es la realidad del ser humano que nos presenta la Escritura. La Biblia, si me permitís que lo ponga de otra manera, tiene una visión realista del ser humano. Nos presenta al ser humano en el pecado y cómo el pecado es una fuerza que el ser humano no puede controlar. El pecado no es simplemente una debilidad, como algunos dirían, o algo que estamos acostumbrados a ver en nosotros, pero que de alguna manera pues, está bajo nuestro control. Todo lo contrario, el pecado es un poder devastador, es un poder que nos domina. Y la Escritura nos está presentando, por tanto, el pecado con toda claridad. ¿Por qué lo hace aquí de esta manera? Es para mostrarnos precisamente que en nosotros no está la solución para nuestros propios problemas. El pecado es nuestro problema y cualquier otra cosa es una consecuencia del pecado. La enfermedad, la muerte, todo tipo de desgracias tienen siempre esa raíz en el pecado y aunque muchas veces somos incapaces de trazar una línea directa y recta entre lo que acontece y el pecado, sí sabemos que detrás de todo lo que hay es esa rebelión del ser humano contra Dios que ha hecho que vengamos a ser esos prisioneros del pecado. Pero la razón por la que la Escritura revela estas cosas es para mostrarnos, por tanto, esa desesperación que debemos tener de nosotros mismos, la desesperación del propio pecado. Y el propósito de ello es que nos demos cuenta de que nuestra salvación, si va a haber una salvación de un enemigo como este, solo se puede encontrar fuera de nosotros. ¿En quién? En un guerrero. ¿Qué guerrero es ese? Es Dios mismo. El único que puede librarnos de nuestro pecado es Dios mismo. Y esa liberación de nuestro pecado acontece en el hecho de que Dios actúa conforme a su propio carácter. De ahí que use esta metáfora del guerrero. El guerrero es aquel que interviene para ganar una batalla, para enfrentarse al enemigo de una manera decisiva y vencerlo. Por eso Dios usa esa metáfora del guerrero, porque se enfrenta al pecado. Es decir, la actitud de Dios frente a nuestro pecado no es la de pasividad, sino que de una manera activa Él toma la iniciativa para salvar a su iglesia, para salvar a su propio pueblo de las garras del pecado. Esa es la gloria de nuestro Dios, que es un Dios poderoso, es un Dios todopoderoso que empuña las armas de justicia para salvarnos. Y por eso esa descripción que aquí se está trayendo de ese Dios como un Dios guerrero. Podríamos mirar otros pasajes, pero nos ceñimos justamente a este mismo porque es el que tiene el apóstol Pablo en mente. Y se nos dice en particular en el versículo 17 que de justicia se vistió como de una coraza. Tenemos que recordar que estas metáforas no simplemente son brillantes de parte del profeta Isaías, sino que están refiriéndose a una realidad. Es decir, a lo largo y a lo ancho de todo el profeta Isaías encontramos que el vestirse, y en este caso vestirse como un guerrero, está haciendo referencia al mismo carácter de Dios. Lo que nos está diciendo es algo extraordinario. Nos está diciendo que este Dios nos va a librar del pecado siendo fiel a sí mismo, conforme a su propio carácter. Es decir, es en la manifestación de la gloria del ser divino que está nuestra salvación. Eso es lo que quiere traernos el profeta Isaías y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo también en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 14. Por eso menciona la coraza.
La coraza es, como sabemos, una parte fundamental de la armadura de un guerrero. ¿Por qué? Porque protege los órganos vitales frente al enemigo. La coraza es fundamental en ese sentido porque aquellos órganos que si fueran tocados por el enemigo sería un golpe fatal, son protegidos por la coraza. Y por eso sabemos hoy en día que las fuerzas de seguridad llevan esos chalecos que llamamos chalecos antibalas. ¿Qué protege el chaleco antibalas? Lo habéis visto, protege lo mismo que hacía una coraza al guerrero. Son los órganos vitales del cuerpo los que son protegidos por esa coraza. Y lo que nos está diciendo aquí, por tanto, la Escritura, por medio de esa poderosa metáfora, es que es el carácter mismo de Dios, la esencia mismo del ser divino, donde reside nuestra propia salvación. Y esta se encuentra en esa palabra que acompaña a coraza, que dice justicia, porque pues de justicia se vistió como una coraza. El apóstol Pablo dice la coraza de justicia. Es muy interesante, si volvéis a leer este capítulo posteriormente, llamo vuestra atención sobre el hecho de que una y otra vez se nos dice que lo que caracteriza al pueblo que está bajo el dominio del pecado es que, por ejemplo, en el versículo 8, no hay justicia en sus caminos, o en el versículo 4, no hay quien clame por la justicia. Lo que caracteriza a las personas que están bajo el dominio del pecado es la injusticia, la falta de justicia. Y lo que Dios hace, y esto es lo más importante que tenemos que quedarnos según el texto de la Escritura, es salvarnos en justicia. El ser humano es injusto, el ser humano hace lo malo a los ojos de Dios y Dios nos salva en su bondad, nos salva en justicia. Y por eso tenemos que profundizar en las Escrituras hasta darnos cuenta de por qué se nos enseñaría de esta manera. Y el propósito, como sabemos siempre, es que podamos admirar el carácter de nuestro Dios. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser salvo? Es darnos cuenta de que no hay ninguno como Dios, que Dios es excelente por encima de cualquier otro y que incluso nuestra propia salvación está en manos de su propio carácter, de la expresión de su propio ser, que aquí se concreta, notadlo bien, con esta palabra justicia. Por tanto, Dios se viste con una coraza de justicia. Y entramos entonces en esa palabra justicia, que es la justicia. La justicia es hacer fundamentalmente lo correcto, es hacer aquello que es debido, lo que hay que hacerse, lo que es justo. Esto es la justicia. Y eso es lo que nos está diciendo acerca del carácter de Dios en primer lugar. Nos está diciendo que Dios siempre hace lo bueno. A diferencia de nosotros, a diferencia de Satanás, que somos injustos, Dios siempre actúa de una manera justa y fiel. Siempre hace lo correcto. Esto es como es Dios mismo. Dios no puede sino actuar en justicia. Y este concepto es fundamental en toda la Escritura, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Podemos también definir la justicia como darle a cada uno lo que es debido, lo que es justo. Dios siempre va a hacer lo conveniente. Es decir, no podemos pensar que Dios vaya a darnos algo que sea injusto. Siempre va a hacer lo conveniente. Y esto es lo que aquí se nos está trayendo. Algunos de vosotros seguramente en la lectura que hacíamos de este capítulo 59 de Isaías habréis notado que en primer lugar que se está describiendo a Dios como ese Dios que es justo. Dice en el versículo 16, la última parte, afirmó su misma justicia a la hora de salvarnos, a la hora de vestirse con esa coraza de justicia, pero también, y ese es otro aspecto fundamental de este pasaje, habla de esa vindicación, el versículo 18, de retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. ¿Qué quiere decir esto? Que es justo
el concepto de justicia implica también el concepto del juicio. Implica que Dios realmente tiene que tratar a cada ser humano conforme a lo que ha realizado. Y por tanto existe también un juicio de Dios. Dios es justo, pero también es el Dios que juzga justamente y que por tanto da el pago que es debido, que es adecuado a nuestra propia maldad. Esa es la riqueza de lo que significa esa justicia. Esa justicia es también un juicio, ¿no? Y por eso esas dos palabras aparecen constantemente en el Antiguo Testamento, justicia y juicio. Aquellos que sois lectores realmente que habéis profundizado en la Escritura habréis notado, ¿no?, cómo aparecen esas dos palabras constantemente. Ambos conceptos van juntos porque la justicia tiene que obrar justamente, tiene que dar el pago adecuado. Entonces yo os pregunto a cada uno de nosotros que somos injustos, ¿qué merecemos de parte de Dios? De un Dios justo, que siempre actúa bien. ¿Qué merecemos cada uno de nosotros? La Escritura nos dice, un pasaje como este nos está diciendo que merecemos el justo juicio de Dios. Merecemos el castigo de Dios. Ese Dios justo no puede sino actuar en juicio contra nosotros mismos. Es justo a los ojos de Dios traer, como dice este pasaje, ese castigo, esa retribución sobre nuestra propia maldad. Es algo que, notadlo bien, está en armonía con su propio carácter. No puede ser sino de esta manera. Este Dios es un Dios que tiene que juzgar. Y es cuando somos conscientes de esa realidad de la que aquí se nos está trayendo en la Escritura que podemos valorar lo que el apóstol Pablo nos está diciendo con respecto a esa coraza de justicia. ¿Qué significaría que el cristiano tiene que estar firme poniéndose, ajustándose ese chaleco antibalas que es esa coraza de justicia? ¿Qué es lo que significa algo así como esto? Lo que nos está diciendo el profeta y el Nuevo Testamento lo confirma con toda claridad es que verdaderamente este Dios que es justo ha aparecido entre nosotros en una persona, en nuestro Señor Jesucristo, el justo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre perfecto. Y aquel que vino a este mundo se comportó de una manera justa y correcta en todo momento y ocasión. Este es el justo de Dios. El Antiguo Testamento es, si lo puedo poner de otra manera, a modo de contraste, pues simplemente un catálogo del fracaso de todos, incluso los más eminentes, los reyes de Israel, David, Salomón, a la hora de cumplir con toda justicia. Esas expectativas mesiánicas que constantemente encontramos en el Antiguo Testamento con respecto a una figura que habría de venir, esa figura siempre es definida como un justo, el justo que ha de venir para poder gobernar sobre todas las naciones. Pero el Antiguo Testamento nos muestra el fracaso de todos y cada uno de los más grandes de Israel. Aquí el profeta Isaías se hace eco de ello cuando dice que Dios, en el versículo 16, vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Dios contempla, ¿no?, a todo su pueblo, la historia de su pueblo, y ve que no hay ninguno que sea realmente justo. Pero ¿qué es lo que el Nuevo Testamento nos enseña? ¿Cuál es la gloria de la fe cristiana? Que Dios mismo, que es justo, se encarna y es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha tomado carne como la nuestra y es el justo. Es nuestro Señor Jesucristo el que puede desafiar a sus contemporáneos y decirles: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede convencerme de que yo he cometido algún pecado? ¿Cuál es la gloria del Señor Jesucristo? Que en todo momento muestra una justicia que es inherente a sí mismo, que está dentro de su propio corazón. La ley de Dios está escrita dentro de él de una manera interna. Y la gloria de la persona del Señor Jesucristo es ver ese crecimiento
en esa realidad de su propia justicia, conforme su carácter aparece delineado en el Nuevo Testamento, en particular en los Evangelios. Pero en ningún momento de ese desarrollo vemos que el Señor Jesucristo fuera injusto. Y el testimonio, por tanto, que traen sus enemigos y aquellos de sus contemporáneos es siempre el mismo. Recordamos esas palabras tan solemnes en ese momento clave de la vida de cada uno, cuando estamos al borde de la muerte. Y aquel hombre que fue crucificado al lado de nuestro Señor Jesucristo confiesa la realidad de lo que es en ese momento. Está en Lucas 23, 41. Aquel que estaba crucificado con el Señor le dice a otro: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay una obediencia completa y radical a la ley de Dios. Él es el justo, ha hecho todo lo que es justo. Y esa es la gloria de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. La gloria de aquel que, como dice el profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 16, la última parte, le afirmó, lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Estas palabras se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Él es el justo. Y es así como debemos mirarle en primer lugar. Debemos darnos cuenta de que Él rindió una obediencia perfecta, una obediencia activa a todos los mandatos de Dios. Y por tanto es la justicia encarnada, es la realidad misma de Dios que hemos de contemplar como justo en la persona del Señor Jesucristo. ¿Hay uno como Él? ¿Puedes tú pensar en alguno como el Señor Jesucristo, el justo? Esto es muy importante que nosotros podamos notarlo, porque nuestra salvación es por medio de un justo. Es por medio de Él justo. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que nuestra salvación está en su justicia? Significa realmente que cuando nuestro Señor Jesucristo vivió de esta manera en este mundo, de esta manera justa, lo hizo no simplemente como algo natural a sí mismo. Esto, por supuesto, es obvio y evidente, que no podía sino ser así, porque era lo que salía del mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo no va a ser justo el Hijo de Dios encarnado? Pero es algo más. La Escritura nos dice que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo con un propósito que tiene que ver precisamente con esa realidad de la justicia. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue para ser bautizado, recordáis algunos de vosotros ese pasaje, cómo se nos dice que Juan el Bautista, que fue aquel que le bautizó, quiso impedir, muy curioso que se bautizara. ¿Cómo voy yo a bautizarte a ti? ¿No? Esto no puede ser, ¿no? En todo caso, tendría que ser casi al revés. Yo necesito, son sus palabras literales, ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Pero qué le contesta el Señor? Notadlo bien. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Toda justicia. ¿Qué es esto de toda la justicia? Bueno, nuestro Señor Jesucristo está aquí bautizándose, y recordad que ese bautismo de Juan el Bautista era para los pecadores que estaban dispuestos a enmendar sus vidas. El bautismo de Juan lo que estaba testificando es de alguien que venía confesando su pecado, reconociendo su rebelión contra Dios y con un deseo de cambiar su existencia. Pero era un bautismo fundamentalmente para pecadores. Jesús bautizándose, podemos entender por qué Juan hablaba de esa manera. ¿Por qué lo hizo? He aquí la profundidad de lo que estamos trayendo en esta mañana. Lo hizo porque nuestro Señor Jesucristo vino como un representante nuestro. Es decir,
era el que nos representaba delante de Dios. ¿Nosotros qué éramos en nosotros mismos? ¿Qué somos en nosotros mismos? Somos injustos. Pero Él es el justo y en justicia es por lo que toma ese bautismo. Es decir, hay una identificación de Jesucristo con su pueblo, con su iglesia. Ha venido a salvarles y Él toma sobre sí ese carácter representativo por aquellos que han de ser salvos, salvos en su justicia. Porque esa justicia que nuestro Señor Jesucristo manifestó en toda su vida es la justicia por medio de la cual nosotros somos salvos. Es decir, Dios nos salva en el justo atribuyendo a aquellos que son representados por el Señor Jesucristo esa su justicia. Esa es la realidad de lo que el apóstol Pablo enseña en Romanos, en 2 Corintios capítulo 5 y en el versículo 21, cuando dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. He ahí el Evangelio. Nosotros, que somos injustos, sin embargo, somos hechos, constituidos, justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos ve a través de su representante, del Señor Jesucristo, de tal manera que esa vida de obediencia a la ley de Dios perfecta es nuestra ahora. ¿Cómo venimos delante de Dios? Venimos en nuestra justicia. ¿Cuál es nuestra justicia? ¿La nuestra propia personal? No, porque nosotros somos injustos. Venimos en Él. Él es nuestra justicia. Podemos ponerlo de una manera que todos lo entendamos. Todo lo que Jesús hizo de bueno, ¿lo has pensado alguna vez en la vida? Su compasión, su ternura, su justo juicio sobre todas las realidades, sus palabras siempre medidas y adecuadas, ni una más ni una menos. Todo lo que es la justicia de Cristo es lo que es nuestro ahora. ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve en Cristo, en esa justicia. Esa es la coraza de justicia de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. ¿No es algo maravilloso que venimos revestidos con esa coraza de justicia? ¿No es algo maravilloso que Dios no te está viendo en tu injusticia? Cuando te mira, ¿qué ve? Ve esa coraza de justicia que te protege. Ve a su Hijo amado, que ha rendido una obediencia perfecta a la ley de Dios. Y esa es tu coraza. Esa es tu coraza. Tu fortaleza está en su justicia. Por eso dice en 1 Corintios también el apóstol Pablo, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo el propósito que tiene el Evangelio es que podamos darle la gloria a Dios, que podamos gloriarnos en Él. ¿Cómo venimos delante de Dios? Venimos en su justicia. Venimos diciendo, Señor, lo que hizo Cristo en su vida es aquello con lo que yo me revisto delante de ti. Su justicia, su obediencia activa a toda la ley de Dios. Una obediencia que rindió, reitero, no simplemente porque era algo natural en él, inherente a él, por supuesto que sí, pero como nuestro representante. Esa era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que fuera, usando otros términos de la Escritura, como una especie de segundo Adán. El primer Adán fracasó. El segundo Adán ha triunfado, ha obedecido toda justicia. Pero la gloria de este Evangelio es que lo ha hecho a favor de pecadores como tú y como yo. ¿Cómo vendrás delante de Dios? El apóstol dice, ponte la coraza de justicia, la coraza de la justicia de Cristo Jesús. Es la única manera en la que podemos venir delante de Dios, con la coraza que Él mismo ha provisto en su Hijo Jesucristo. Pero hay algo más. Hay algo más. Quizás este segundo aspecto estemos algo más familiarizados con él.
Os dije que la justicia no es simplemente hacer lo correcto, sino que es dar a cada uno lo que merece. Eso es ser justo. Es justo, ¿no? Cuando vemos las leyes de cualquier gobierno, de cualquier país, decimos, esto es justo, esto es injusto. Es darle a cada uno lo que tiene que recibir, ¿no? Pensar, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Una persona que ha estado trabajando toda la vida, ha estado cotizando, por poneros un ejemplo, llega el momento de la jubilación. ¿Es justo que reciba la pensión? Es justo, claro que es justo, porque es lo que se merece. Os recuerdo el trasfondo de Isaías 59. ¿Qué es justo que tú y yo recibamos por nuestras iniquidades, por nuestro pecado, por nuestra maldad? Lo dice el profeta. El justo juicio de Dios. La condenación. Merecemos ser condenados. Es justo. Muchas veces no nos damos cuenta de la profundidad de nuestro pecado delante de Dios. Es decir, si Dios nos condena, es justo que nos condene. Es lo que merecemos. Recordad aquel hombre que de alguna manera está representando a la humanidad, juntamente con el otro que fue crucificado con Jesús. Nosotros recibimos lo que merecemos, lo que merecieron nuestros hechos. Es justo. Yo estoy aquí colgado, está diciendo ese hombre, porque fui malvado. Y esto es lo que me toca llevar ahora por mi maldad. ¿Es justo eso? Pues bien, la gloria de este evangelio, la gloria de este mensaje, es que nos dice que este justo que se encarnó, nuestro Señor Jesucristo, llevó también el juicio que tú y yo tendríamos que haber arrostrado justamente delante de Dios. Es decir, cuando asumió esa representación por nosotros, no simplemente lo hizo para obedecer perfectamente a la ley, sino para arrostrar también igualmente el castigo que merecían los transgresores de la ley. ¿Qué merece el injusto? Merece el justo juicio de Dios, la condenación, el castigo. ¿Qué llevó nuestro Señor Jesucristo? Por eso os decía que será el aspecto más conocido del Evangelio. Llevó el justo juicio de Dios. ¿Dónde? En aquella cruz. Pero notadlo, la profundidad que tiene esa cruz a la luz de lo que estamos diciendo hoy, la justicia. Porque quien está llevando ese juicio es el justo, el que no ha hecho nada para merecer el juicio. ¿Y por qué murió? Murió porque nos estaba representando a nosotros. El justo, como dice el apóstol Pedro, en lugar de los injustos, para así llevarnos a Dios. Y esa es la otra parte del versículo que os leí hace un momento, 2 Corintios 5:21, que es de hecho la primera parte. Dice el apóstol, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. He ahí la representación. Y al ser constituido como un hombre que llevaba sobre sí el pecado, nosotros, dice el apóstol, fuimos hechos justicia de Dios en él. Tenemos esos dos aspectos de la justicia en él. Su obediencia activa a la ley, pero también su obediencia pasiva para soportar el castigo que la ley demanda de aquellos que la han roto. Y por tanto la justicia de Cristo, si os dais cuenta, es integral. Incluye todos los aspectos. ¿No hemos hecho lo bueno a los ojos de Dios? ¿Quién de nosotros ha sido siempre justo y bueno? Ninguno. Pero en su justicia nos cubre. ¿Hemos roto la ley de Dios? ¿Merecemos el juicio de Dios? Claro que sí. Pero su justicia también nos cubre ahí. Por eso se nos dice que Dios justifica al que es de la fe de Jesús. El justo justifica al que es de la fe de Jesús, el justo. Ahí está la gloria de nuestro Evangelio. Esa es nuestra coraza con la que podemos afrontar toda realidad posible, porque venimos a enfrentarnos con nuestro enemigo, con Satanás, con esa coraza. Y esto es tremendamente relevante para la vida cristiana, porque ¿cuál es la táctica favorita de Satanás, de nuestro enemigo?
es la de constantemente llamar nuestra atención sobre nuestros pecados, sobre nuestros defectos, sobre nuestras injusticias y maldades. Recordad que se le llama en la Biblia el acusador de los hermanos. Constantemente está acusándote. Pero fíjate lo que has hecho. No dices que eres cristiano, mira cómo te has comportado. Mira lo que has hecho. ¿Cómo le puedes responder? Date cuenta que es un dardo que va dirigido contra el mismo corazón de tu vida cristiana, porque está poniendo en duda la esencia de ella. Está diciendo, tú no eres un verdadero cristiano. ¿Cómo le puedes responder? ¿Con esta coraza? O sí, podemos parafrasear, si me permitís, o personificar esto. Podemos decirle a Satanás, o sí, reconozco que todo lo que me estás diciendo es cierto. Soy injusto. He hecho lo malo. Es verdad que he intentado hacerlo bien, pero me ha salido mal. Y hay veces que ni siquiera lo he intentado. Y otra cosa más, Satanás. Ni siquiera tú sabes la profundidad de mi propio pecado. Si supieras, todavía me podrías acusar más todavía de lo que lo estás haciendo. Pero ¿sabes una cosa, Satanás? He aquí mi coraza, mi justicia. El Señor Jesucristo. Ve a Él, porque Él va a responder por mí. Ve con tus acusaciones, porque Él es mi justicia. Ese es el Evangelio. No venimos a Dios, no venimos delante de nuestro enemigo, en nosotros mismos. Venimos con la coraza de Dios, con la armadura de Dios, con su propia justicia. Y esto es tan fundamental que el apóstol lo desarrolla constantemente en esa extraordinaria epístola. Hace un momento estaba diciendo, cuando íbamos a cantar esa canción, que habría que memorizar esta última parte del capítulo 8, y esta es la razón por la que hay que memorizarla. Mira cómo argumenta el apóstol, Romanos 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás es el acusador de los hermanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y dice el apóstol, Dios es el que justifica. La justificación es la apropiación de la justicia de Dios. Es venir delante de Dios por la fe y decir que todo aquello que Cristo Jesús rindió en su vida, esa vida de obediencia activa y pasiva que culminó en aquella cruz del Calvario, es mía por la fe en Él. Se me atribuye, se me imputa la justicia de Dios por la fe en Él. Y yo vengo y hago mía estas palabras. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero dice el apóstol, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esa justicia está siempre delante de Dios. Delante de Dios. ¿Lo has pensado alguna vez? ¡Qué consuelo! Porque aquí en la tierra somos injustos y pecadores, malvados. Pero allí en el cielo está la justicia. En esa deliciosa autobiografía de su propia vida, John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, ¿no? Tantas veces atacado por Satanás, ¿no? Como Lutero, ¿no? Eres un hombre malvado realmente, ¿no? Un hipócrita muy grande. No eres un verdadero cristiano. Y dice Bunyan que recordó, en uno de esos momentos de confrontación con Satanás, recordó esta frase, dijo, mi justicia está en el cielo. Fíjate dónde responde la justicia de Dios. Responde en el cielo, delante de Dios mismo. Allí responde por ti. Está intercediendo. Puedes, Satanás, vencer delante de esa justicia perfecta, maravillosa, única, irrepetible, como la justicia de Dios que está en la misma presencia del Padre. Mi justicia está en el cielo. ¿Está allí tu justicia? ¿Es Él tu Señor y tu Salvador? Porque si es así, Él es tu coraza. Tienes que apropiarte. Date cuenta que el apóstol dice, estad firmes, ¿cómo? Poniéndoos esa coraza.
¿Te vistes, te revistes con esa coraza? Porque finalmente dice, ¿quién nos separará? Versículo 35, Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí viene un catálogo de cosas que te pueden hacer dudar. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero el apóstol dice, no, antes bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa justicia es una persona que nos ha amado. No es una justicia simplemente mecánica. No es simplemente una enseñanza. Es una persona viva que ha rendido una obediencia perfecta a la ley de Dios y que encima estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias de los injustos. Después de haber vivido él como el justo, llevó sobre sí el castigo del peor de los malhechores. Esa es mi justicia. ¿Es esa tu justicia? ¿Es esa tu coraza? Esa es la realidad de la que está aquí hablando el apóstol. La realidad de esa relación adecuada que tenemos ahora con Dios por medio de nuestra justicia. Esa justicia es la que nos permite poder restaurar completamente esa humanidad caída, porque Él ha respondido por nosotros. Él ha contestado por nosotros a Satanás y a todas sus asechanzas. Es Él tu justicia. Esa es la gloria de nuestro Evangelio, que venimos delante de Dios con nuestra coraza en su lugar, con la realidad de esa salvación que tenemos en la persona del Señor Jesucristo. De esa justicia hablan todos los profetas. Dice Jeremías, en el capítulo 23 de su profecía, hablando del futuro, en sus días, en los días del Rey, del Mesías, del justo, será salvo Judá e Israel, y habitarán confiados. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, el Señor, justicia nuestra. Justicia nuestra. ¿Es Él tu justicia? No mires tus contradicciones, tus pecados, tu culpa. Míralo a Él. Ser cristiano es apropiarse de esa justicia y con ella afrontar toda la vida. Jehová, justicia nuestra. Quiera Él que todos nosotros podamos vivir la vida cristiana con esa coraza de justicia. Podamos venir delante de Dios con ella, ahora y en el momento de nuestra muerte. Nuestra justicia que está en el cielo, que es la persona del Señor Jesucristo. Que Él reciba toda la gloria. Amén.